Hola, muy buenas tardes a todos. Vamos a iniciar nuestro webinar sobre diabetes y salud metabólica. Antes de empezar, voy a darles una breve presentación sobre la doctora Rocío, quien cuenta con una especialidad en nutrición clínica integral por parte de la Universidad Autónoma de Querétaro. Ella es médico de la Universidad Autónoma de Baja California y también tiene preparación en el área bariátrica clínica y nutrición médica. Tiene experiencia como docente a nivel de licenciatura y posgrado en carreras de medicina y nutrición. Y en su práctica clínica se ha dedicado al manejo integral de enfermedades crónico-degenerativas y metabólicas. Actualmente trabaja bajo el modelo de salud en todas las tallas y medicina del estilo de vida orientado hacia la prevención y promoción de hábitos saludables mediante la educación de los pacientes y los tratamientos en salud integral. Entonces, te cedo la palabra. Rocío nos va a dar su presentación y hacia el final vamos a tener la sección de preguntas y respuestas, pero igualmente las pueden ir enviando de una vez conforme vayan surgiendo. Bien, muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias por su paciencia. Y bueno, el día de hoy traemos una pequeña charla sobre diabetes. Vamos a revisar algunas acciones clave para prevenir y les vamos a compartir un poco de lo que hacemos en Somos como estrategias de prevención para personas que viven con diabetes. Bueno, me gustaría, ya Pili les comento un poquito de mi experiencia clínica. Les comparto que el objetivo por el que yo decidí estudiar nutrición después de mi carrera de medicina es para justamente brindarles a los pacientes un manejo mucho más integral, y por esto decidí dedicarme al enfoque de medicina del estilo de vida y medicina preventiva para justamente ayudar a los pacientes a crear hábitos saludables y manejar enfermedades crónicas desde otra perspectiva. Y bueno, ahora colaboro con Somos en esta misión y les quiero compartir un poquito del panorama actual de la diabetes en México y de qué acciones podemos llevar a cabo para prevenirla. Entonces, bueno, les platico que en general las enfermedades crónico-degenerativas representan un problema importante de salud en México y el mundo, pues se estima que alrededor del 71% de todas las muertes suceden a causa de este tipo de padecimientos. Dentro de esta categoría de enfermedades crónicas tenemos varias. Aquí se las enumero en orden de frecuencia, siendo las principales las enfermedades cardiovasculares, siguiendo el cáncer, enfermedades respiratorias crónicas y finalmente la diabetes. Entonces, ese tipo de enfermedades se consideran enfermedades multifactoriales, las enfermedades crónicas, debido a que justamente existen varios aspectos involucrados en el desarrollo de estas enfermedades. Es decir, no solamente es, por ejemplo, como una infección por COVID, ¿no? En la que sabemos que la infección por el virus es la que está ocasionando los problemas de salud. En este caso se involucran aspectos genéticos, ambientales, conductuales, fisiológicos, es decir, tenemos varios factores que involucran el desarrollo de esta enfermedad. A pesar de que esto ya se ha estudiado pues, por mucho tiempo, se ha visto que hasta el 80% de las enfermedades crónicas son prevenibles a través de un estilo de vida saludable. Y justamente de eso vamos a profundizar ahorita un poquito más. Entonces, bueno, aquí les quería compartir sobre esta cita que dice: los cambios que no estás dispuesto a hacer por salud, los deberás hacer por enfermedad. Y bueno, aquí quiero poner un poco en contexto la importancia de la prevención y de poder hacer cambios o poder hacer una intervención a tiempo. Y bueno, en general, en México y el mundo, pues ya hablamos un poquito de este panorama epidemiológico de las enfermedades crónicas, y se proyecta que si este ritmo que ha estado presentándose no cambia, para el 2030 alrededor del 77% de las muertes en un año van a ser secundarias a enfermedades crónicas. ¿Y esto por qué está pasando así? Bueno, pues actualmente hay muchos avances en medicina, tecnología y demás que han permitido aumentar la esperanza de vida. Es decir, vivimos muchos más años comparados con, por ejemplo, no sé, hace 50 años. Sin embargo, lo que no se ha modificado en gran parte son los años libres de enfermedad.
Es decir, estamos viviendo más tiempo, pero estamos viviendo más tiempo enfermos. Justamente porque estas enfermedades crónicas son enfermedades que se presentan por un largo periodo de duración y que además frecuentemente vienen relacionadas con contextos de complicaciones, ¿no? Es decir, son enfermedades que suelen ser dolorosas, con complicaciones que causan incapacidad o invalidez y que afectan considerablemente la calidad de vida, que es justamente lo que queremos cambiar, ¿no? Es decir, de nada nos sirve vivir más tiempo si eso significa vivir una mala calidad de vida. Y justamente hacia eso va orientada la prevención y las intervenciones integrales. Entonces, hablando específicamente de México, acorde a la última encuesta nacional que fue en 2020, se estima que alrededor del 10.6% de la población vive con diabetes. Y aquí un dato a resaltar es que se estima que hasta el 30% de los adultos que viven con diabetes desconocen de su condición. Es decir, no saben que tienen estas alteraciones. Y esto hace que sea muchísimo más importante una detección temprana oportuna y un enfoque preventivo. Porque estos adultos que están viviendo sin conocimiento de su enfermedad son mucho más propensos a desarrollar complicaciones asociadas a estas mismas porque no están recibiendo ningún tipo de manejo. Y bueno, pasando a otro tipo de enfermedades como la hipertensión, por ejemplo, se estima que alrededor del 13.4% de la población vive con hipertensión arterial y la enfermedad cardiovascular se ubica en el 1.7%, que afecta a casi 1.4 millones de adultos en México. Y bueno, el desarrollo de estas enfermedades, específicamente de la diabetes, está asociado generalmente con un estilo de vida poco saludable o hábitos relacionados con los que se encuentran en pantalla, que sería el sedentarismo, una alimentación poco saludable, deficiente o excesiva, el consumo de sustancias como tabaco y alcohol, una vida con altos niveles de estrés o una mala gestión del estrés, descanso de mala calidad o poco descanso en general. Y bueno, todo esto es justamente acciones en las que podemos tomar algo cada día. Entonces, nuestro día a día tiene mucho más que ver con nuestra salud que lo que podemos considerar como un medicamento, un tratamiento específico. Simplemente lo que hacemos diario es lo que al final impacta en nuestra salud en el largo plazo. Y bueno, ya enfocándonos sobre qué es la diabetes en sí y qué es lo que le pasa al cuerpo cuando vive con diabetes, bueno, esta enfermedad está caracterizada por una alteración en los niveles de azúcar en la sangre. El azúcar o la glucosa es el principal combustible del cuerpo, del cerebro, para funcionar. Entonces, el azúcar siempre va a estar presente en sangre. Pero cuando existe diabetes hay una desregulación también en una hormona. Esta hormona seguramente ya la han escuchado, es la insulina. La insulina tiene la, digamos, función de regular los niveles de glucosa acorde a lo que necesita el cuerpo. Cuando se vive con diabetes, esta regulación no sucede de forma óptima, lo que hace que constantemente se eleve los niveles de azúcar en sangre y la persona vive con algo que se llama hiperglucemia crónica. Es decir, puede haber momentos en los que nuestra glucosa suba, como después de comer, pero después va a regresar hacia la baja. En una persona con diabetes no siempre pasa esto y viven, por lo tanto, con una hiperglucemia crónica. ¿Qué es lo que pasa? Que esto con el tiempo se asocia a problemas metabólicos en diferentes sistemas y en diferentes órganos. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, esta alteración en la producción de insulina lleva justamente a esta elevación sostenida de azúcar y sucede algo que se llama glucotoxicidad, es decir, empieza a actuar el azúcar como un tóxico para el cuerpo y empieza a dañar las células de los órganos y por lo tanto pues la función de dichos órganos y de dichos sistemas. El problema es que este tipo de daño por glucotoxicidad principalmente afecta a vasos sanguíneos y a nervios. Entonces, produce un tipo de daño que se considera irreversible. Es decir, una vez que sucede, difícilmente esa célula o ese nervio dañado
va a recuperar su función al 100%. Y bueno, el azúcar alta va a dañar diferentes sistemas, como lo hemos comentado, siendo los más afectados en orden de frecuencia, que se los pongo aquí: retina, riñón, corazón y las arterias. Esto pues ocasiona diversos tipos de discapacidad o de disfunción que pueden afectar obviamente la calidad de vida. Y bueno, la diabetes es una de las principales causas de discapacidad e invalidez en todo el mundo. En México es la principal causa de ceguera y además también pues viene acompañada de complicaciones principalmente como amputaciones de extremidades y complicaciones metabólicas relacionadas justamente con el daño que hablamos ahorita por la glucotoxicidad. Entonces, la diabetes es una enfermedad sumamente incapacitante cuando se maneja un mal control o cuando no existe un abordaje apropiado. Es decir, que involucre varias áreas del estilo de vida que ahorita vamos a mencionar. Y bueno, justamente como esta enfermedad ha sido un problema de salud pública por mucho tiempo, pues ha habido muchísimo estudio a su alrededor. Y justamente dentro de estos estudios se ha descubierto que previo al inicio de la diabetes existen alteraciones metabólicas que se pueden identificar como un riesgo o factor de riesgo para eventualmente desarrollar diabetes. Y estas alteraciones se pueden llegar a encontrar hasta 10 años antes de que surja la diabetes. ¿A qué nos lleva esto? Bueno, a que justamente resalta la importancia de los chequeos periódicos, de monitorear nuestra salud, de justamente hacer un enfoque hacia la prevención, porque nosotros podemos identificar desde antes lo que sería en un futuro un cuadro de diabetes. Entonces, si nosotros identificamos esos factores de riesgo y los empezamos a tratar, la enfermedad es posible prevenirla. Y bueno, justamente esto es uno de los mensajes que quisiera transmitir el día de hoy, y es que la diabetes es justamente una enfermedad prevenible. Estamos muy habituados a pensar que, por ejemplo, si yo tengo antecedentes familiares de diabetes, si mis padres tuvieron diabetes, yo también tengo que tener, ¿no? O es algo casi sentenciado. Y bueno, si bien al principio mencionamos que el factor genético sí tiene un rol en el papel de esta enfermedad, la realidad es que se ha visto que existe otra área de la genética que se llama epigenética. Y la epigenética nos habla básicamente de que yo puedo tener un gen para una enfermedad, pero este no se desarrolla a menos que el ambiente sea el adecuado. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una predisposición a diabetes y aún así vivo de forma sedentaria, llevo una mala alimentación, consumo alcohol, tabaco en exceso, vivo estresado, sin descansar, pues es lógico que eventualmente se desarrolle esta enfermedad. Pero si yo tengo una carga genética para diabetes y me enfoco en comer saludable, mantenerme activo, gestionar mi estrés, descansar, difícilmente se va a desarrollar la enfermedad. Es decir, se puede prevenir. Y aquí es donde entra justamente los cambios de hábitos, ¿no? Y bueno, algunos estudios reportan que hasta el 80% de la población está interesada en mejorar su salud, en cuidar su salud y en formar hábitos saludables. Pero no sabemos por dónde empezar, ¿no? A la mayoría nos puede pasar eso y es aquí donde justamente entramos un poco nosotros. Entonces, los hábitos saludables son la mejor forma de cuidarse a largo plazo, tanto para prevenir la aparición de una enfermedad, como para, si ya vives con un padecimiento crónico, evitar complicaciones y mejorar tu calidad de vida. Y bueno, aquí vamos a compartir algunas acciones clave para prevenir la parte de diabetes justamente. Hablábamos de llevar una alimentación saludable. La alimentación saludable, recordemos que varía de acuerdo de forma individual, ¿no? Es decir, se tiene que personalizar. No es lo mismo, por ejemplo, lo que yo necesito brindarle a mi cuerpo que una mujer a lo mejor en menopausia o una mujer que desea embarazarse o un hombre que quiere hacer un desempeño de atletismo o alto rendimiento físico.
¿no? Las necesidades son individuales y en esa parte también entra la alimentación. Pero bueno, una alimentación saludable en general incluye todos los grupos de alimentos, abundante consumo de frutas y verduras, que sea disfrutable, que sea sostenible y que me aporte para cubrir mis necesidades básicas, ¿no? En este caso. Ahora, la actividad física regular también es importante, realizar una actividad que disfrutemos para poder justamente mantenerla a largo plazo, ¿no? Que es lo más importante. Descansar de calidad, dormir adecuadamente. No es lo mismo el descanso que tiene nuestro cuerpo cuando yo duermo y aún así me despierto cansada, ¿no? O sea, hay que ver por qué está pasando esto. A lo mejor no estamos teniendo una correcta higiene de sueño o no estamos gestionando muy bien el estrés, que es el siguiente punto, y eso nos impide descansar. Entonces, la parte de la gestión del estrés también es importante porque si bien difícilmente vamos a vivir una vida sin estrés, lo importante es qué hacemos o cómo manejamos ese estrés, porque obviamente eso también tiene una manifestación o una repercusión a nivel físico. Y bueno, finalmente, limitar el consumo de algunas sustancias, como pueden ser el alcohol o el tabaco, que se ha visto que incrementan considerablemente el riesgo, tanto para diabetes como para enfermedades cardiovasculares, cáncer y otro tipo de condiciones metabólicas. Y bueno, aquí también les traigo un poquito sobre cómo cuidarme si ya vivo con diabetes durante estas fechas, ¿no? Estas fechas generalmente son difíciles para personas que pueden llegar a vivir con una enfermedad crónica, porque, bueno, siempre hay fiestas, desajustes, ¿no? De nuestra rutina, de lo que comemos, de la alimentación. Entonces, bueno, aquí vamos a compartir algunos tips o algunas recomendaciones. Por ejemplo, tratar de incluir verduras si es posible en todos los tiempos de comida o si no, pues yo siempre digo al menos en los dos principales para ayudar a mejorar la regulación de tu azúcar, ¿no? De tu glucosa. Limitar el consumo de alcohol, generalmente pues es lógico que en las fiestas de repente eso pueda influir. Y bueno, si es posible, limitar su consumo y en caso de que sí vayas a tomar, procura que no sea sin consumir un alimento previo, es decir, no en ayuno o no en un ayuno muy prolongado o que no sea lo primero que consumas si llevas varias horas sin comer, porque el alcohol justamente tiende a desregular el azúcar. Entonces, es muy importante evitar el consumo de alcohol sin alimento. También importantísimo no omitir los medicamentos que se estén tomando. A veces tengo pacientes que dicen, no, pues es que si ya voy a comer, me voy de fiesta, lo que sea, como que dicen, pues ni para qué me tomo los medicamentos. La realidad es que los medicamentos ayudan, finalmente tienen una función para regular la glucosa. Entonces es muy importante que a pesar de que puedas no llevar tu rutina de igual forma o al 100%, no omitas tus medicamentos. Especialmente importante para personas que cuidan su diabetes con insulina, porque bueno, esto también puede llevar al desarrollo de otras complicaciones. También ponemos aquí incluir movimiento disfrutable todos los días. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, no necesariamente te tienes que ir al gimnasio o a levantar pesas o a aventarte un maratón de 1 hora, simplemente movernos diario. ¿De qué forma? De la forma en la que a ti te guste, ¿no? Si quieres salir a caminar, si quieres bailar 15 minutos en tu casa, porque en vacaciones o en estas fechas, pues siempre es más fácil quedarse acostado en cama, ver una película en el sillón, ¿no? Estar como demasiado en reposo y esto pues a la larga también tiene complicaciones. Acuérdense que platicamos que la glucosa es el combustible. Entonces, si yo no uso ese combustible, pues el azúcar se va acumulando y justamente contribuye a el aumento de la glucosa. Entonces, procurar movernos diario es una de las mejores formas de controlar el azúcar. Mantenernos hidratados de igual forma, al menos 2 litros de agua al día, de agua simple, sobre todo también si estás consumiendo alcohol. Recuerda que el alcohol deshidrata y la deshidratación pues también altera la glucosa. Entonces, el consumo de agua es sumamente importante. Y bueno, en cuanto a la parte de la alimentación, aquí les comparto que hay
bastantes opciones de postres caseros aptos para personas con diabetes, que igualmente son bastante ricos. No es necesario privarse 100% de todo este tipo de alimentos, pero si vas a consumir algún postre, procura que sea casero. Los postres o pastelería industrial, todo lo que sea externo, pues es más difícil controlar la calidad de los alimentos con los que se fabrican, y además de que suelen utilizarse endulzantes que desregulan más fácilmente el azúcar, como la fructosa industrial, jarabes, procesados, etc. Entonces, incluye postres que te gusten, de preferencia caseros. Y finalmente, disfrutar. Disfrutar la temporada, pasarla con tus seres queridos. Recuerda que la salud mental también es salud. Entonces, si nos la vivimos estresados pensando en, híjole, voy a comer tal cosa, voy a tomar tal cosa, también el propósito de estas fechas es disfrutar. Entonces, eso que te trae paz y tranquilidad, disfrútalo porque también tiene un impacto positivo en tu salud física. Y bueno, la verdadera clave para el bienestar, para poder prevenir todo ese tipo de enfermedades crónicas de las que hablamos, es buscar la forma de crear hábitos o crear acciones sostenibles. La salud, desafortunadamente, no es como quisiéramos muchas veces, pero no es una carrera de 100 metros. Es decir, ahora que empieza el 2023 y que probablemente queramos empezar nuestros propósitos y que es totalmente válido querer mejorar nuestra salud o sentirnos mejor, empezamos enero, un mes con todo, la alimentación, la dieta, el ejercicio, ¿no? Y al final es difícil sostener esos cambios porque son demasiado bruscos, porque son demasiado difíciles de mantener. Entonces, la clave es encontrar pequeños hábitos que podamos ir adaptando para que progresivamente sea más fácil. La salud es un maratón. Tenemos que cuidar de nuestra salud todos los días, toda nuestra vida. Entonces, la clave aquí es buscar hábitos sostenibles. Y bueno, ¿de qué forma nos ayudan los buenos hábitos? En general, las personas que tienen mejores hábitos o un estilo de vida saludable tienen más energía, son más felices, tienen mejor humor, son más productivos porque pueden concentrarse mejor, realizar tareas mucho más fácil y previene enfermedades crónicas, como ya mencionamos, dolor crónico y otros padecimientos metabólicos. Y bueno, dentro de las acciones clave para prevenir, como ya mencionamos al inicio, se estima que un gran porcentaje de personas que viven con alguna condición crónica no lo conocen. Entonces, una clave especial para prevenir es un monitoreo periódico, es decir, una revisión médica y nutricional por lo menos una vez al año. En personas que puedan tener muchos factores de riesgo, a veces se requieren mínimo 2. Y en esta revisión incluir identificación de factores de riesgo, medición de glucosa, si es posible medición de presión arterial y estudios de laboratorio personalizados, porque recuerden que no es lo mismo la atención, por ejemplo, a una mujer en edad fértil, a una mujer en menopausia o a un hombre, a lo mejor ya después de los 40, a un hombre de 20, ¿no? Los laboratorios también se deben de personalizar un poquito. Y bueno, esto es especialmente importante si contamos con antecedentes familiares de diabetes, ya sean padres o en abuelos, o también antecedentes personales de alguna otra condición de salud. Entonces, es importante incluir dentro de nuestro chequeo anual este tipo de factores. Y bueno, justamente para ya concluir esta charla, les quiero platicar un poquito de lo que hacemos en Somos y el propósito de nuestra empresa. Entonces, en Somos contamos con protocolos justamente orientados a la atención de la salud de forma integral, especialmente salud metabólica. Nosotros nos enfocamos en la atención tanto preventiva como terapéutica, es decir, yo quiero prevenir la aparición de una enfermedad o ya la tengo, ya estoy viviendo con esta enfermedad, ¿qué puedo hacer para mejorar mi calidad de vida? Además de eso, ofrecemos estudios personalizados, especializados y recomendaciones personalizadas, porque justamente lo que hemos estado platicando es que no es lo mismo lo que necesita una persona, mujer, hombre, edad de 50, de 20, ¿no? Todas las recomendaciones se tienen que personalizar siempre.
Además de eso, nuestro equipo de salud se enfoca mucho en seguimiento uno a uno con nuestros usuarios y en monitoreo estrecho para justamente mejorar el apego al tratamiento y la formación de hábitos. En Somos, pues queremos brindarte una atención de calidad, cómoda, accesible. Nos enfocamos en brindar diagnósticos oportunos, tener expertos de salud, además de yo formar parte del equipo de salud. También tenemos el equipo de nutrición, excelente para el tratamiento integral de todas las condiciones metabólicas. Además de esto, pues tenemos análisis de datos de tu salud, tanto de laboratorios, de síntomas, dashboards en los que podamos, digamos, desplegar la información para un monitoreo mucho más fácil y de esta forma que puedas tú tener un progreso mucho más viable y en compañía de todos nuestros expertos de salud. Entonces, aquí a continuación les comparto un slide donde pueden ver nuestra plataforma en la que monitoreamos los síntomas. Podemos aquí en la gráfica ver tu progreso, ver qué ha mejorado, qué ha cambiado, qué podemos atender para mejorar el apego y la formación de hábitos. Y bueno, esto con el propósito de brindar información y atención centralizada, precisa, placentera, que sea mucho más fácil el hecho de monitorear y cuidar tu salud, con recomendaciones inteligentes, recomendaciones especialmente diseñadas para ti y justamente proporcionar toda la información de salud que existe para mejorar tu calidad de vida. Y bueno, como parte de esta temporada navideña y de que justamente siempre en enero, ¿no?, del año, cuando inicia un nuevo ciclo, queremos hacer propósitos y cuidar tu salud siempre va a ser el mejor propósito. Entonces, con esto queremos compartirte un código de descuento para los asistentes a este webinar que puedes aplicar en la adquisición de cualquier tipo de membresía. Nuestras membresías manejan un seguimiento personalizado por nuestro equipo de salud, además de estudios de laboratorio. Entonces, compartiendo el código de descuento webinar 12 que pueden ver aquí en su pantalla, tenemos hasta 50% de descuento en todos los tipos de membresías que manejamos. Manejamos también planes para 3, 6 y 12 meses. Esto es justamente para dar seguimiento y que puedas justamente hacer cambios reales que impacten en tu salud y calidad de vida. Entonces, pues a todos los asistentes los invito a que compartan el código con soporte al cliente, cuando quieran adquirir la membresía, y ahí mismo en la página les va a dar la opción de adquirir la membresía, ingresar un código de descuento, ponen el descuento y debería reflejarse el 50% de descuento para que inicien el año pues cuidando su salud con nosotros. Entonces, me parece que esta es la última slide. Nada más comentarte que en Somos nos enfocamos en ayudarte a construir hábitos y en manejar tu salud de forma integral mediante un seguimiento personalizado por parte de todo el equipo de salud de Somos. Entonces, no sé si aquí tengamos alguna última pregunta, algo que quiera agregar Pili, pero bueno, sin más de mi parte, yo les quiero agradecer mucho por su atención. Agradezco que compartan también esta información con sus seres queridos, amigos, familia y que nos puedan seguir en redes sociales. Si en esta ocasión no pueden aprovechar el descuento, compartimos mucha información de valor en Facebook, Instagram y ahí también tenemos algunas otras promociones a lo largo del año. Entonces, pues muchísimas gracias. Pili, no sé si tengas algo más que comentar. No sé si alguna de los participantes tenga alguna pregunta para Rocío. Pueden levantar la mano o lo pueden enviar a la sección de preguntas y respuestas. Bueno, a mí no me parece que no, pero no sé si alguien quiere agregar algo. Parece que no. Ok, muy bien.
Aquí les envié de nuevo el código de descuento que compartió Rocío anteriormente. Y pues quedamos muy atentos todas a cualquier cosa con la que les podamos colaborar por medio de nuestra página o nuestra vía de nuestro canal de soporte. Muchísimas gracias por su asistencia. Muchas gracias, Rocío, por toda la información tan valiosa que compartiste. Y pues que tengan un buen resto de tarde. Gracias a todos, gracias Pili y gracias a los asistentes. Bonita tarde y bonitas fiestas. Nos vemos.